continuación les voy a exponer el tema de materiales y métodos. Bien, ¿qué es lo que vamos a aprender el día de hoy? Vamos a tratar un poco de manera general lo que son los diseños metodológicos para la investigación en el área de salud, es decir, el diseño en el que se va a basar nuestro modelo de investigación o lo que nosotros vamos a investigar. La recolección de los datos, que básicamente hace referencia a qué y cómo vamos a nosotros a recolectar esa información que nos va a ayudar a nosotros a desarrollar ese tema de investigación. Y por último, cómo elegir la prueba estadística. ¿A qué hace referencia con esto de prueba estadística? La prueba estadística no es más que una fórmula en la que nosotros vamos a ingresar los datos que nosotros hemos recolectado. Y en función al diseño metodológico de nuestro estudio, este nos arrojará un valor significativo. ¿Qué quiere decir eso? Que en pocas palabras nos dirá que si es que sirve lo que nosotros estamos investigando, nos sirve. Eh, un poco más criollamente hablando, entonces, este es el contenido que nosotros vamos a ver el día de hoy. Cabe recalcar que los materiales y métodos básicamente es una forma de redactar en la que nosotros vamos a poner todos los pasos con el fin de que otra persona, otro lector, el que esté leyendo nuestro artículo pueda replicarlo. Es decir, cualquier persona que se ponga a leer nuestro diseño de investigación, nuestro tema de investigación, lo pueda replicar. ¿Sí? Ese es el objetivo de nosotros redactar los materiales y métodos. Bien. Entonces, como primera parte, dijimos el tipo de diseño. Esto es fundamental, se podría decir que es la médula de todo esto, ya que es básicamente el molde donde se va a acoplar nuestra hipótesis de trabajo o también conocida como alternativa. Tenemos que tener claro que hay básicamente dos grandes grupos de estudios, que son estos. Son los estudios observacionales, que como la palabra mismo lo dice, básicamente es observar. Tenemos los estudios experimentales, o también llamados ensayos clínicos, donde la palabra mismo lo dice, va a haber un experimento, va a haber una intervención por parte del, del investigador. Bien. Y también va a haber un tercer grupo que son las revisiones sistemáticas, que básicamente en este grupo entran los estudios, es una recolección de un montón de estudios con un tema específico. Les pongo un ejemplo. Se trata de averiguar técnicas quirúrgicas para la resección de un fibroadenoma mamario. Entonces se va a hacer una recolección una recolección sistemática de la literatura de todos los estudios que tengan que ver con ese tema y finalmente se hará un metaanálisis, ¿sí? Se hará es decir, un análisis final. Bien, dentro de los estudios observacionales, nosotros tenemos los estudios de corte. Corte básicamente quiere decir que es un grupo que comparte una característica. Habremos oído decir la palabra corte cuando se refieren a los internos, por ejemplo, internos de la corte 2020-2021. Entonces, la característica que comparten estas personas es que son estudiantes de medicina, pues que habrán terminado el 10º semestre y van a entrar al internado. Eso básicamente quiere decir estudio de corte, estudio de grupo que comparte similares características. Recordemos que es observacional, aquí no vamos a hacer ningún tipo de intervención. Tenemos también los estudios de casos y controles. Estos estudios de casos y controles, como el mismo nombre lo dice, vamos a tener casos, que es personas que tienen la patología, la enfermedad a estudiar, y controles, quiere decir un grupo de personas que no estaría afectado por la enfermedad. También tenemos los estudios transversales.
Los estudios transversales básicamente son estudios que a lo largo de un tiempo nosotros vamos a hacer una medición, solamente una única medición. Hay también los longitudinales que puedes hacer 2 mediciones o más. Por ejemplo, a lo largo de un año, eh, en deportistas de alto rendimiento, nosotros queremos evaluar casos de estrés. Entonces, a lo largo de un año, si es que es un estudio transversal, haríamos solamente una medición de dicha variable, o si es que es longitudinal, haríamos más mediciones. Y la serie de casos es la que básicamente hay casos, como su mismo nombre lo dice, y solamente hacemos un seguimiento de estos por un tiempo delimitado. Bien, yendo al otro lado, a los estudios experimentales o ensayos clínicos, como dije antes, aquí es donde nosotros vamos a poder meter mano. Aquí es donde nosotros vamos a hacer una intervención buscando un resultado o un objetivo terapéutico. Entonces, tenemos los ensayos clínicos controlados, donde va a haber un grupo control, en el que iba a haber también un grupo con la patología afectada. Y también tenemos los ensayos clínicos cruzados, que también se les conoce como los ECA, ensayos clínicos aleatorizados o también dichos randomizados. Entonces, lo que quiero que quede claro es que el molde sobre el que se va a basar nuestro tema de investigación voy a entrar dentro de los estudios observacionales, estudios experimentales o ensayos clínicos, o revisiones sistemáticas o metaanálisis. Este principalmente es hecho por gente experta y un grupo de personas grande, porque requiere una revisión extensa de la literatura. De igual manera, ensayos clínicos aquí se requiere tener dinero, básicamente, para poder hacer las intervenciones, etcétera. Este podría ser de los que nosotros podríamos empezando a hacer los observacionales, ya que nos limitamos a observar. Bien, entonces, como dijimos antes, ¿cómo recolecto yo los datos para poder poner dentro de ese molde de mi diseño de investigación? Primero, tenemos que darle valores numéricos a la manera en que nosotros vayamos a recoger los datos. Por ejemplo, tiene que tener la propiedad, la variable de ser medible. Es decir, la frecuencia respiratoria en un minuto va a tener ese valor numérico de que se puede medir en un minuto con la variable de los segundos. De igual manera, la frecuencia cardíaca. Eso quiere decir, a eso hace referencia a que se puedan medir estas variables. Lo siguiente es la medición. La medición radica en la teoría que hay detrás de un fenómeno apreciable. Por ejemplo, nosotros sabemos que el aumento de la frecuencia cardíaca es resultado de un aumento del cronotropismo del corazón. Cronotropismo quiere decir aumento de la velocidad. Entonces, otro ejemplo podría ser la presión arterial. Y básicamente la presión arterial depende de gasto cardíaco y la resistencia periférica total. ¿Sí? Con esto quiero que más o menos quede claro que las variables que nosotros vamos a medir tengan ese trasfondo de que se le pueda asignar un número, como a la frecuencia cardíaca, a la frecuencia respiratoria, y que además se le pueda también, pueda tener esta característica de medición, es decir, que se pueda descomponer en algo más para nosotros tener certeza de su validez. Y también tenemos el instrumento de medición dentro de esta recolección de datos. Dentro del instrumento de medición tenemos que debe tener una confiabilidad o consistencia y una validez o certeza. Confiabilidad, ¿qué quiere decir esto? Básicamente que, por ejemplo, un termómetro mida la temperatura axilar
en un valor aproximado de 37.5, 36.5, y que ese valor se repita varias veces, preferiblemente más de dos veces y por diferentes personas. Eso quiere decir que el instrumento que nosotros estamos utilizando es confiable. La validez básicamente hace referencia a que ese instrumento, volviendo a poner el ejemplo del termómetro, mida la temperatura. Otro ejemplo podría ser que un instrumento que mide la inteligencia, mida la inteligencia, por así decirlo, y nada más, ¿sí? Entonces aquí tenemos un ejemplo, un monitor, donde este va a medir pues diferentes parámetros de los signos vitales. Bien, entonces, ¿cómo nosotros construimos el instrumento de medición? Tenemos que hacer una redefinición fundamental de propósitos y definiciones operacionales y los participantes. Entonces, aquí vamos a responder un montón de preguntas como son: ¿qué o quiénes van a ser medidos? ¿Cuándo van a ser medidos? ¿Dónde van a ser medidos? ¿Qué se les va a medir? ¿Cuál es el propósito de recolectar esta información? ¿Y cuáles son las definiciones operacionales y qué tipo de datos se quiere obtener? Recordemos que con nuestro instrumento de medición, nosotros vamos a obtener los datos. Entonces, aquí viene esa gran división de grupos que les hice antes. ¿Qué o quiénes van a ser medidos? O nosotros, o vamos a tener personas, o vamos a también poder tener documentos científicos, como las revisiones sistemáticas, que es lo que les mencioné antes, ya sea historias clínicas, archivos de hospital, etcétera. ¿Sí? O es persona lo que vamos a medir o no. Y también cuando nos metemos a hablar a este tipo de cosas, nosotros hacemos referencia a la población. ¿Cuál va a ser nuestro tipo de población? Si va a ser inanimada o animada, como ya dije antes. Y de esta población nosotros vamos a sacar una muestra, ¿sí? Porque nosotros, por ejemplo, queremos evaluar la hipertensión gestacional. Entonces nuestra población son todas las mujeres gestantes que puedan tener hipertensión, pero nosotros no podemos separar a las mujeres gestantes con esa característica, sino nosotros tenemos que extraer una muestra, ¿sí? Que es básicamente un subconjunto de la población que tiene la característica de que es representativa. ¿Para qué tiene que ser representativa? Para que tenga un valor. Si es que es muy pequeña, pues no tendrá ningún valor, se sesgará básicamente por eso, se sesgará por el tamaño de la muestra. Entonces debe tener un tamaño adecuado. Esto también, bueno, iría para otro tema de exposición porque es muy largo, tiene algunas características, tiene alguna fórmula. Y por último, en esto que les estaba hablando de la población, tenemos el muestreo. El muestreo básicamente es cómo nosotros vamos a recoger o a discernir esa población a la que nosotros vamos a encuestar o esos archivos que nosotros vamos a revisar. Y puede ser un muestreo probabilístico o un muestreo no probabilístico. Como ya dije antes, este es un tema un poco extenso, un poco difícil de entender porque básicamente es mucha teoría y eh, este tema de investigación, pues la manera más fácil de, por así decirlo, de aprender es intentando hacer investigación y equivocándose, intentándose y equivocándose. Entonces, tenemos el probabilístico y el no probabilístico. Este dicen que es el mejor estudio para variables cuantitativas y este es el mejor para variables cualitativas. Algo importante que tiene este estudio probabilístico es que todos los pacientes, todos los casos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Obviamente, si es que cumplen nuestros criterios de selección. Que, bueno, eso no sé si les habrán explicado antes, pero básicamente los criterios de selección son las características, los filtros que queremos tener nosotros en nuestra población. Como pongo, por ejemplo, entonces, continuando con el ejemplo de las mujeres gestantes.
con riesgo de preeclampsia, pues podemos delimitar eligiendo el año, eligiendo la edad de las pacientes, filtrando también la edad gestacional que tienen, si han tenido partos previos o no han tenido partos previos. ¿Sí? Esos serían nuestros criterios de selección. Entonces, nosotros también podemos delimitar cuándo se les va a medir. Esto también, bueno, como les estaba mencionando antes, es parte de los criterios de selección. Cuando nosotros delimitamos una fecha, dónde, si se le, puede ser en un colegio, encuestando a alumnos, en un hospital, en un sector rural, en un sector de la ciudad, etcétera, ¿sí? Básicamente la ubicación. Entonces, ¿qué se les va a medir? Entonces, eso nosotros vamos respondiendo en base al título de nuestra investigación, en base a nuestra hipótesis alternativa. Si se les va a medir la presión arterial, se les puede medir la frecuencia cardíaca, se les puede medir, en fin, un montón de variables que se les puede medir. ¿Y cuál es el propósito de recolectar esta información? Por ejemplo, si evaluamos en, en un periodo académico por ejemplo, en un semestre de los estudiantes de medicina que fumen. Entonces, vamos a tratar de recolectar la información de cuántas veces al día fuma. ¿Y con qué propósito? Pues puede ser para identificar un posible riesgo de cáncer de pulmón. ¿Cuáles son las definiciones operacionales? Esto ya les voy a explicar un poco más adelante y qué tipos de datos se quiere obtener. Por ejemplo, si queremos datos numéricos, como dije antes, en, en, en el estudio de los estudiantes de medicina que fuman, vamos a querer números. Vamos a querer que nos diga fumo 2, 5, 10 veces, 10 cajetillas, etc. O si queremos respuestas cualitativas, básicamente que son, por ejemplo, en un estudio del síndrome de burnout, vamos a querer si es que hay satisfacción en el trabajo que se realiza. Recordemos que el síndrome de burnout, pues hay una encuesta también para eso, en la que se identifica el nivel de estrés y satisfacción que tienen las personas a las que se le aplica. Esto se podría utilizar en un hospital, en el departamento de emergencias, a los internos, cuál es su nivel de burnout. Luego tenemos que hacer una revisión enfocada a la literatura buscando instrumentos utilizados para medir las variables de interés. Entonces aquí básicamente tenemos las variables. Recordemos que las variables es toda característica de algo. Por ejemplo, el tiempo que yo me demoro en ir a la tienda, comprar una cola y regresar, ahí puedo identificar variables. Distancia que tengo yo a la tienda, la variable tenemos la variable del tiempo y la variable de la distancia. ¿Sí? Estas recordemos que se dividen en dependientes o independientes. Las dependientes van a cambiar, van a variar respecto a la independiente. Un ejemplo de eso sería el género femenino, es una variable independiente, y su edad es una variable dependiente. La muestra, ¿a quiénes y qué características presentaban? Bueno, esto ya les hablé un poco aquí en la población. Recordemos que la muestra es un subconjunto representativo de la población a estudiar. Las condiciones, en qué lugar y cómo se aplicó el instrumento de medición. Información sobre la confiabilidad, cómo se estableció, cómo se calculó y cómo se reportó. Todo esto tenemos que igual redactar en los materiales y métodos de nuestro estudio. La validez, que como ya les dije antes, hay validez, se diferencia en validez de contenido, criterio, constructo, si es que fue subjetiva o se estandarizó. Pero básicamente es lo que les mencioné antes. Validez es que mida lo que nosotros estamos buscando. Y recursos, ¿qué recursos se requirieron para administrarlo? Bien, continuando, tenemos la identificación del dominio de variables a medir y sus indicadores.
Por ejemplo, nosotros queremos medir la variable del índice de la masa corporal. Esta tiene como identificadores de dominio el peso y la talla. Es decir, el índice de masa corporal es peso sobre talla al cuadrado. Entonces, todo eso tenemos que nosotros tener en cuenta al momento de hacer nuestro tema de investigación. También se debe decidir cuál será el instrumento a utilizar. Si es que se va a utilizar uno ya aceptado, como por ejemplo este termómetro digital. Si es que es necesario adaptarlo y también ver el formato de este. Esto hace básicamente referencia al instrumento con el que nosotros vamos a medir. Si es de ser así que se necesite un instrumento físico. También puede ser el caso de que no se necesite un instrumento físico y solamente se recolectan datos. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a construir el instrumento de medición? Este instrumento de medición tiene que tener categorías para poder medir variables nominales, que estas recordemos son dicotómicas o categóricas. Las nominales, recordemos que las variables nominales son variables que no tienen un orden interno. Por ejemplo, géneros. Género masculino, género femenino son variables nominales. Ni uno es superior ni otro es inferior. Soltero de igual manera, viudo de igual manera. Y en esta también se pueden dividir en dicotómicas o categóricas. Las dicotómicas, si es que tiene si es que sí, no, y si es que hay más, pues tendrán las categóricas. Tiene que tener, también el instrumento de evaluación también tiene que tener casillas para poder medir eh, variables ordinales, que estas sí tienen un orden interno, como por ejemplo el índice de masa corporal. Un índice, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo en el que clasificamos al índice de masa corporal en percentiles. Un percentil 50 es normal, más de 75 sobrepeso, 85 obesidad, 97 obesidad grave. También puede ser, también este instrumento de medición tiene que ser capaz de poder medir variables que se midan en intervalos, como por ejemplo esta. Estas se usan básicamente para poblaciones, de 0 a 10 años, de 11 a 20 años, 21 a 30 años. Sí, recordemos que todo esto son variables, los ejemplos que están aquí son variables ordinales porque tienen un orden interno. ¿Sí? Algo va a ser mayor que otro, a diferencia de los nominales. Bien, después nosotros podemos hacer una prueba piloto. Se dice que la prueba piloto se puede realizar con un 10% de la población que se ha estudiado. Finalmente podemos hacer una versión final si es que eso fue satisfactoria nuestra prueba piloto, y también algo importante, pues pedir las autorizaciones respectivas al lugar a donde nosotros vayamos a hacer la investigación. Y también es importante que nosotros administremos el instrumento, es decir, que si es un cuestionario, este tenga que ser aprobado. Recordemos que en los cuestionarios tenemos preguntas cerradas o abiertas. Básicamente las cerradas son las en las que nosotros ponemos la respuesta ahí. Poniendo un ejemplo, si a un estudiante de medicina le preguntamos cuántas veces al, al día o al mes fuma, y nosotros ponemos valores de 1 a 20, pues será entre 1 a 20. Nosotros ya le estamos poniendo un rango en el que tenga que responder. O, por ejemplo, a mujeres gestantes, ¿cuántas veces ha estado embarazada? Y las preguntas abiertas básicamente son esas preguntas donde es a manera más subjetiva la respuesta del encuestado. Sí, básicamente cuando es en cuestionarios es en el encuestado, en la que pues ahí entraría encuestas como nivel de satisfacción, como la del Gordon que les mencioné antes, donde puede decir o que está muy satisfecha o medianamente satisfecha,
Pero este tipo de preguntas abiertas en los cuestionarios no es tan recomendable, ya que varía mucho la respuesta del encuestado, puede divagar, entonces siempre es preferible las cerradas, teniendo en cuenta un amplio número de respuestas. Y bueno, aquí tenemos, aquí tenemos un mini mental que evalúa el deterioro cognitivo. Este mini examen conocido como MEC, en el que, como ya les mencioné antes, evalúa el deterioro cognitivo. Y este básicamente es un ejemplo de los cuestionarios que se puede hacer. Si es que nosotros estamos queriendo evaluar el deterioro cognitivo en pacientes del área de neurología o de psiquiatría del hospital X, pues podríamos realizar este. Bien, entonces, ¿cómo elegimos la prueba estadística? Recordemos que la prueba estadística es esta prueba que nos va a decir si es que lo que nosotros recolectamos sirve o no sirve, o básicamente si es que tiene significancia estadística o no tiene significancia estadística. Recordemos que nuestro objetivo principal nuestro tema de investigación, con nuestra propuesta de investigación es tener una significancia estadística, es decir, que diga algo que lo que nosotros hemos investigado no es al azar. Entonces, tenemos las características para elegir la prueba estadística, nosotros debemos ver las características de las variables, el tipo, y en esto incluye el tipo de la variable y la escala de medición. Entonces, en esta imagen de aquí tenemos la clasificación de las variables y las escalas de medición. Y aquí tenemos las variables, como les mencioné antes, cuantitativas o categóricas. Estas cuantitativas se les denomina también intervalares, porque recordemos que estas tienen un orden interno, es decir, algo va a ser mayor que algo. Y las categóricas, aquí tenemos las cualitativas, donde tenemos algunos ejemplos. Ya les voy a explicar un poco mejor. Entonces, dentro de estas cuantitativas pueden ser continuas o discretas. Las continuas básicamente son números cerrados, como por ejemplo la edad, 23 años, el peso eh, y la presión arterial. Perdón, estas no son números cerrados, estas pueden incluir decimales. Y las discretas sí son las que no incluyen decimales, como por ejemplo el número de hijos, episodios de infecciones urinarias, eh, episodios de gestación, número de parejas sexuales, etcétera. ¿Sí? Aquí tenemos las categóricas que les dije antes que tienen un orden interno. Y aquí, por ejemplo, tenemos las ordinales y las nominales. Las, las ordinales básicamente son, por ejemplo, la escala APGAR, que evalúa el estado del recién nacido, y la escala KILIP, que es la escala Kilip-Kimball, que evalúa el estado de insuficiencia cardíaca. Entonces ahí vamos a ver que dependiendo si es que a más números indica una característica y a menor número indicaría otra característica. Y, y tenemos también las categóricas o cualitativas nominales. Estas son eh, que pueden ser dicotómicas o policotómicas, donde las dicotómicas pueden ser vivo o muerto, el sexo, eh, las policotómicas pueden ser el grupo sanguíneo, la raza, el estado civil. Ya, entonces, nosotros debemos identificar esto para elegir nuestra prueba estadística, porque depende de esto, va a depender la elección de la prueba estadística. Entonces, aquí como ejemplo tenemos algunas tipos de pruebas estadísticas y básicamente se contrasta con la prueba, con, la, con las variables que se quiere usar. Entonces, para una muestra, nosotros vamos a poder usar las pruebas paramétricas de medias o las no paramétricas, que son las que están aquí.
Para dos muestras independientes podremos usar este tipo de pruebas. Para varias muestras independientes, este otro tipo de pruebas. Para dos muestras relacionadas, este otro tipo de pruebas. Y para varias muestras relacionadas, este otro tipo de pruebas. Esto sí o sí necesitas que alguien te asesore. Alguien que ya ha hecho publicaciones, algún profesor o alguien, porque es muy complicado solamente leerse la teoría y tú saber que con las muestras que tienes, con las variables que tienes, tú ya sepas qué prueba usar. Es bastante complicado. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo de las variables. Pueden ser cualitativas, cuantitativas y con algunos ejemplos. Recordemos, las cualitativas pueden ser ordinales o nominales. Las cuantitativas pueden ser discretas o continuas. Las continuas eran las que teníamos números decimales y las discretas en las que no permitían números decimales. Aquí las nominales, recordemos, las cualitativas, las nominales teníamos el ejemplo del estado civil, que pueden ser sí o no, y las ordinales, en las que nosotros podemos identificar un nivel de satisfacción. Sí, bueno, esto básicamente son ejemplos. La pregunta científica que se desea contestar. Esto es importante porque, bueno, los materiales y métodos junto a la hipótesis alternativa o de trabajo, que es lo que nosotros Digo que se al ve, realizar la investigación, eh, tenemos la pregunta científica que deseamos contestar. Entonces, poniendo por ejemplo, ¿es la talla promedio de los niños de 10 años de edad de un medio socioeconómico bajo diferente a la de los niños de la misma edad de un medio socioeconómico alto? Esta sería una hipótesis de trabajo. Entonces, esta sería la pregunta a la que nosotros desearíamos contestar. Esta, recordemos, sería la hipótesis alternativa o de trabajo. Y lo que nosotros buscamos es la significancia estadística, que nos va a arrojar la prueba estadística y que tiene que ser tiene que ser evaluada con el valor de P, que es muchos habremos conocido. Recordemos que para que tenga significancia estadística o valor significativo, tiene que ser una P menor a 0,05. ¿Qué quiere decir esto para que nunca se olviden? Que solamente habrá un 5% de probabilidades en que lo que nosotros queremos demostrar no se cumpla. ¿Sí? Eso quiere decir ese valor de P de 0,05. Entonces, depende de las variables y de la prueba estadística, la potencia y la eficiencia que nos vaya a arrojar esta prueba de significancia. Las características de la muestra del tamaño y el número de grupos de estudio, que esto básicamente es esto de aquí, este cuadro, en la que la prueba estadística también va a depender del número de n, que es la población que nosotros vamos a elegir. Entonces, aquí tenemos el número de grupos, si es que va a ser grupos independientes, mayores de 30, y así se ramifica mucho. Recordemos que a una mayor cantidad de población, a una mayor cantidad de muestra, pues sí puede ser un poco más significativa el resultado que nosotros obtengamos al recolectar nuestros datos. Bien, y para finalizar, recordemos que los materiales y métodos se compone de un diseño, que es básicamente el molde sobre el que se va a acoplar nuestra hipótesis, que nosotros también tenemos que hacer una recolección de datos. Esta recolección de datos lo vamos a hacer en una población, y esta población puede ser gente, puede ser
personas u objetos. En este caso, los objetos me hago referencia a los archivos, historias clínicas, etcétera. Y esta recolección de datos, pues, va a depender mucho del instrumento de medición, como ya les dije antes, que tiene que tener todas esas características, que pueda medir lo que nosotros queramos medir, que sea confiable, que sea válido, que sea repetible. Recordemos que esta recolección de datos nosotros también debemos hacerlo dentro de una población y que esta población pues también va a estar determinada por unos criterios de inclusión y unos criterios de exclusión. Y todo esto nosotros nos va a permitir elegir la prueba estadística, que básicamente es la prueba que nos va a contrastar todo esto que hemos recolectado y nos va a dejar un valor P, en el que nos va a decir que sí, que lo que nosotros, el motivo de investigación que nosotros hemos estado investigando no se debe al azar. Por ejemplo, en una población que esté expuesta a un tipo de radiación, a lo largo de un tiempo va a desarrollar cáncer de piel, me invento. Entonces nosotros hacemos la hipótesis, recolectamos los datos, contrastamos con la prueba estadística y nos dirá si es con un valor P, si es que se debe al azar, será, el valor de P será mayor que 0,05. Eso quiere decir que será al azar todo eso que nosotros hemos investigado y básicamente no tiene significancia estadística y no vale. O sí podría valer para otros tipos de investigación, más que nada para decir lo que Juanito investigó, pues no funcionó por esto. Pero si el valor P es menor a 0,05, quiere decir que hay una probabilidad menor al 5% de que no se cumpla lo que nosotros investigamos. Básicamente que sea significancia estadística. Y bueno, espero que haya quedado un poco claro. Sé que hay un montón de preguntas, básicamente porque es un tema que abarca casi todo el complejo de la investigación, donde hay muchas cosas que requiere también de ayuda de alguien más, básicamente porque es complicado hacer una investigación a la primera y que te salga bien, básicamente porque hay muchas ramas y necesitas de alguien experto en que te ríe, en que te guíe. Pero creo que con este último por lo menos haya quedado claro que hay unos diseños que nosotros debemos respetar, identificar bien, recolectar bien estos datos y contrastar con una prueba estadística. Con esto nosotros podemos eh, escribir, redactar los materiales y métodos dentro de nuestra publicación para que alguien más lo pueda replicar, que es el objetivo fundamental de los materiales y métodos. Muchas gracias. Muchas gracias, Josué. Muy chévere. Vamos a detener la grabación.